Carlos, muy buenos días a todos. Pues quería comenzar agradeciendo a Pedro Gómez por la invitación para participar en esta videoconferencia y a todo su equipo, en particular a Carlos por la organización del evento. Yo les voy a estar contando hoy, pues lo que un poco elaborando sobre lo que dice el título de la conferencia, sobre cómo la formación laboral se puede usar como una fuente de inspiración para la educación matemática escolar. Entonces, voy a iniciar un poco pues con un marco pues de dónde está saliendo esto, como para explicarles, pero la idea es como mostrar muchos ejemplos que ejemplifican pues el enunciado del título. Voy a comenzar primero contándoles un poco sobre el Servicio Nacional de Aprendizaje, el SENA de Colombia, que es de donde van a salir pues los ejemplos que les voy a mostrar. El SENA se creó en 1957 y ofrece formación superior gratuita de competencias para el trabajo en toda Colombia. Es una entidad que tiene alcance a nivel nacional, tiene alrededor de 270 sedes en toda Colombia, cerca de 7 millones de estudiantes que en el SENA se llaman aprendices en programas presenciales y virtuales y alrededor de 500.000 presenciales, cerca de 23.000 profesores que en el contexto en CELA se llaman instructores. Es mucho el enfoque que los profesores están apoyando a los estudiantes a aprender, razón por la cual los estudiantes se les llama aprendices. Tiene cerca de 500 programas de formación y está encargada de mantener las normas de competencias laborales para todo el país actualizada y relevante. Entonces, esta es una entidad muy grande que se encarga de entender cómo las necesidades del sector industrial y comercial del país y mantener una oferta de formación de técnicos y tecnólogos que se puedan desempeñar en esos sectores. Mi trabajo en eso, en esa entidad que ocurrió alrededor de hace unos 3 años, fue el de asesorar a la institución en el desarrollo de competencias matemáticas en la formación para el trabajo. Y pues específicamente el trabajo consistió en identificar cuáles eran los perfiles de ingreso de los aprendices en torno a su formación matemática de la escuela e identificar las competencias matemáticas que se deberían desarrollar en los diversos programas de formación laboral. Pero pues fue un trabajo muy grande y el enfoque de esta charla no es el de hablar sobre la formación del trabajo, sino sobre todo lo que se encuentra en la formación para el trabajo y su relevancia para la educación matemática en la escuela. Entonces lo que yo les voy a mostrar hoy em, no es sobre formación de competencias matemáticas en la formación laboral, sino sobre la riqueza de los contextos y los usos de la matemática que se encuentra en este mundo inmenso de la formación laboral. Pues en muy sucinto son matemáticas significativas, relevantes y aplicadas. Em, La pertinencia de pues, lo que voy a estar mostrando no es una cosa nueva, simplemente una ejemplificación. Esto se puede conectar mucho con con el enfoque de la educación matemática realista de Freudenthal, que dirige mucho cómo es la educación matemática escolar en Holanda, pues, y que son pues, es el uso de problemas contextualizados para el aprendizaje, que estén conectados con la realidad de los estudiantes, que sean relevantes para la sociedad y que los estudiantes mismos puedan plantear, o sea, que sean como situaciones que hacen parte de la vida de ellos. Y pues igual también el enfoque es el de aprender haciendo matemáticas y no aprender matemáticas para después aplicarlas. Y igual también pues es completamente relevante desde el punto de vista de la educación matemática en Colombia, eh, como se menciona en los estándares de competencias matemáticas del Ministerio de Educación, la resolución de problemas es uno de los procesos principales que se quiere
apoyar a los estudiantes a desarrollar. Y pues el punto de fondo, y aquí cito textualmente, es que no se trata de resolver una multitud de problemas tomados de textos escolares, sino el estudio y el análisis de situaciones problema que sean suficientemente complejas y atractivas, en la que los estudiantes mismos inventan, formulan y resuelven problemas matemáticos. Y resaltan en los estándares de educación matemática en Colombia también la importancia de abordar problemas abiertos donde sea posible encontrar múltiples soluciones o tal vez ninguna, o problemas en los que falta información o que tienen enunciados narrativos incompletos para que los estudiantes mismos puedan hacer preguntas. Eh, yo siempre he sentido que pues estas cosas, pues como ver el enfoque de matemática realista o lo que se habla de resolución de problemas en los estándares, pues es una cosa muy bonita, pero siempre la pregunta del millón es ¿de dónde sacamos los profesores los buenos contextos de los que se habla en estos documentos y de dónde sacamos buenas situaciones problema? Y eso es lo que les voy a mostrar un poco, cómo en el mundo de la formación y el desempeño laboral se encuentra todo tipo de situaciones eh, completamente relevantes, complejas, interesantes para los estudiantes mismos, que pueden estar muy relacionadas con los contextos propios o de la región en la que están. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces voy a empezar. Voy a empezar con un ejemplo. Pues preparando esta presentación, tuve la duda de si mostrar muchos ejemplos o mostrar unos como muy pocos y profundizar mucho en ellos. Y finalmente me quedé con con la estrategia de mostrar muchos ejemplos. Creo que ilustra mucho, pero entonces no vamos a poder como ahondar tanto en cada uno de ellos. Pero sí quiero que como el primero, como de calentamiento, sí lo miremos un poco a fondo. Entonces les voy a mostrar un ejemplo de formación para enfermeros y enfermeras en Colombia. Y como les decía, parte de este trabajo fue identificar cuáles eran las dificultades de los estudiantes y pues hablando con un instructor de un programa de enfermería en el SENA, él nos decía que los estudiantes no podían solucionar problemas de regla de tres. Yo interpreté eso como, pues no podía solucionar problemas contextualizados en los que se involucra la proporcionalidad directa. Pero entonces le dije, ¿por qué no me muestra un ejemplo de los problemas con los que los estudiantes tienen dificultades? Y los voy a invitar a ustedes a que los solucionemos. Entonces voy a poner el enunciado y voy a dedicar 5 minutos a darles a ustedes tiempo para que solucionen el problema. Creo que a todos nos gusta matemáticas y nada mejor que solucionar un problema de matemáticas un sábado a las 9 de la mañana. Entonces aquí va el problema. Voy a contabilizar 5 minutos para que podamos igual seguir adelante. Y entonces los invito a que solucionen el problema. Aquí está.
Bueno, ya se acabó el tiempo, después me contarán cómo les fue. No lo vamos a, pues no lo voy a solucionar acá, pero sí quería invitarlos a mirar ese problema porque pues a mí lo que me pasó cuando este instructor, Carlos Alberto Tito Aña, me mostró este problema, eh, pues claramente no es un problema fácil. Hay creo que unas 6 magnitudes, hay em, distintas unidades de medida, hay que manejar concentraciones, hay que tener en cuenta el peso del niño, hay varios problemas de proporcionalidad inversos, pero pues claramente pues es una situación eh, pues que un enfermero tiene que entender acerca de cómo se dosifican los medicamentos a los seres humanos y con una pregunta muy auténtica, que es cuántos frascos de, de medicamento hay que comprar. Y pues no solo el problema involucra muchas magnitudes, conversiones de unidades y varios problemas inmersos de proporcionalidad directa, sino que la respuesta misma es muy importante. No sé si llegaron a la respuesta, pero pues algún estudiante solucionando este problema podría llegar a decir que pues se necesitan 2 frascos, porque pues en realidad si uno hace todo el cálculo necesita 1,12 frascos y pues ahí uno tiene que entrar pues, a analizar la situación y pensar si sí se necesita comprar un frasco o dos, pues que dependerá de algunos rangos que se deben manejar para dosificar estos medicamentos. O sea, si un frasco sí es suficiente o si en realidad hay que comprar 2 frascos, aunque del segundo frasco solo se usa alrededor de la décima parte. Em, y pues cuando el instructor me dijo es que los estudiantes al salir del colegio no pueden solucionar estas cosas, pues yo lo entendí muy claramente, no es un problema fácil, pero también es exactamente el tipo de problemas de los que se está hablando en los estándares de los que menciona la matemática realista. Y lo que seguí encontrando durante el trabajo en el SENA fue contextos y situaciones que todas eran de este estilo. Sí, en los ejemplos que les voy a estar mostrando van a ver que pues, la proporcionalidad directa juega un rol primordial, pero, pero son problemas complejos, auténticos, a veces con datos incompletos, con respuestas que hay que interpretar muy bien, con estimaciones. Entonces voy a seguir, ya los otros ejemplos no los vamos a, no, pues no nos vamos a poner a solucionarlos, pero para mostrarles como la riqueza de este mundo. Entonces, este es otro ejemplo de un sector completamente distinto que se encarga de organizar archivos y esto es una foto real, increíblemente no sé si era de una empresa o de una fundación en la que se recopilan muchos archivos y a veces estos se salen de control y terminan en estos regueros y hay personas que están formadas específicamente para organizar estas cosas y rotularlas en estanterías. Y cuando una persona llega a organizar un archivo, lo primero que tiene que hacer es
estimar cuántas estanterías necesita, cuántos folios necesita, cuántas carpetas, cuánto va a comprar, qué tan grande debe ser el espacio. Y para hacer este tipo de cálculos existe una norma técnica colombiana, se llama la norma NTC 5029 del 2001, que especifica cómo se hacen estas estimaciones. Cuando uno mira la norma, se encuentra con asombro la fórmula para un cono rectangular truncado, entre otras fórmulas. Eh, lo que resulta, como se hace esto increíblemente, es que este tipo de regueros, como este, se aproxima por una forma de un sólido geométrico. Si se dan cuenta, este en particular tiene un poco la forma de un sólido truncado. Y la idea es estimar el volumen de este espacio aproximándolo de todo esto, aproximándolo por un sólido geométrico que le permite a uno descifrar cuántas estanterías va a necesitar. Y esos son, digamos, estos factores de conversión. Entonces, sí, depende del gramaje del papel, eh, depende de cómo se va a guardar, si en carpetas o en cajas. Y estos PFM y PFM cúbicos son los folios por metro lineal o los folios por metro cúbico, que le dicen a uno cuántas estanterías necesita. Pues increíble ver eh, un cono, el volumen de un cono rectangular truncado utilizado para organizar un reguero de papeles. Eh, este es otro ejemplo, este nos lo mostró la instructora Sandra Burbano del Centro de Producción Limpia de la Regional de Nariño, y este era en torno a la fumigación, el uso de pesticidas en un cultivo de plantas. Entonces, en este tipo de fumigaciones normalmente ellos están utilizando unos tanques para fumigar que no lleva la persona que contratan, sino que tienen, digamos, en esa finca o en ese cultivo, y pero contratan a personas para pues ofrecer el servicio de fumigación. Y lo primero que tiene que hacer esta persona es descifrar cuánto va a costar. Entonces, para esto utilizan una estimación. En este caso, pues depende del cultivo, de cuáles son las plantas, pero en este caso era un área de 2.5 hectáreas, y se iba a utilizar un agroquímico que era el fertilizante que se debía diluir 20 mililitros en cada 20 litros de agua. Em, Se sabía que 8 horas de trabajo de fumigación costaban 25.000 pesos y que un litro de agroquímico cuesta 27.000 pesos. Entonces lo que se hace para estimar el costo de una fumigación de este estilo es que se hace una pequeña prueba. Esa prueba consiste en de- como determinar una zona rectangular, en este caso era de 2 metros por 5 metros, y hacer una prueba fumigando ese pequeño rectángulo para estimar el costo total. Entonces, con las bombas lo que hacen es pasar como en dos columnas, porque la bomba fumiga más o menos un metro de ancho, y entonces recorren este rectángulo sabiendo exactamente cuánto hay en el tanque y toman el tiempo. Con esas bombas de fumigación particular se demoraron 15 minutos en hacerlo. Y entonces em, la pregunta es, ¿cuánto cobrar por la fumigación? Este problema no lo vamos a ver, pero los invito a que, a que, a que lo miren con detalle. Pues de nuevo es un problema que está lleno de datos, que involucra áreas, proporcionalidad directa, estimaciones que son muy interesantes. Un ejemplo, otro ejemplo es el de cómo estimar el número de plantas para un cultivo. Este ejemplo en particular nos lo mostraron
eh, en apartado en Antioquia y nos mostraron cómo se estima el número de plantas para un cultivo. Y hay básicamente tres formas de organizar las plantas para un cultivo, que es con un sistema cuadrado, en donde todas las plantas se ponen como en un látiz cuadrado, o sistema de siembra en rectángulo, porque están, como ven ahí en la imagen, los surcos que sirven pues para el riego, para el agua, y sobre las filas es que se plantan, se siembran las plantas a unas distancias particulares, o también existe el sistema de siembra triangular, que se ponen las plantas en los puntos, los vértices de triángulos equiláteros. Em, si uno tiene un, un lote en el que quiere sembrar matas y quiere descifrar las va a sembrar de acuerdo a alguno de estos sistemas, quiere estimar cuántas plantas va a poder sembrar. Pues que esto le va a decir cuál va a ser la producción de la plantación. Em, y de nuevo, pues siempre son como las preguntas del millón: cómo calcular el número de plantas que se pueden sembrar en un terreno irregular, por ejemplo, para saber eh, cuántas semillas se deben comprar, cuántos trabajadores se necesitan para sembrarlas, etcétera. Eh, Desde luego, el número de plantas va a depender del área del terreno. Y pues como todo lo que yo les quiero mostrar no es como cómo sacar situaciones, problemas de estos contextos, sino cómo ver la riqueza de los contextos. Entonces, pues ya con un contexto de este estilo, eh, uno se puede, uno se puede, em, uno se puede preguntar, pues poner un problema ahí, y puede ser para cualquier grado, uno, mejor dicho, la complejidad del problema, ya dado el contexto, pues puede ir de muchas formas. Uno puede comenzar eh, con un, eh, con un lote rectangular y hacer preguntas de ese estilo, pero pues en realidad, y como que va subiendo la complejidad y se puede volver más apropiado para estudiantes de grados superiores, pues los terrenos no siempre son rectangulares, son irregulares, y comenzar a preguntarse pues cómo calcular el área de terrenos irregulares. Em, lo que se enseña en el SENA en particular, pues es que la forma más fácil es la de triangular estos terrenos, aproximarlos por triángulos, medir los lados de los triángulos e increíblemente usar la fórmula de Herón, que le permite a uno calcular el área de cualquier triángulo a partir de las longitudes de los lados. Pero pues esto tiene una riqueza total, pues los estudiantes pueden decidir triangular el terreno de distintas formas, descubrir que no depende la forma que triangulen, o se pueden, pues pueden aprender a utilizar la fórmula de Herón, que tiene raíces cuadradas, tiene potencias, o uno pues también puede ir mucho más lejos, porque lo que uno aprende em, en, de este contexto, en el contexto de la formación laboral, es que utilizan unas fórmulas para estimarlo. Las fórmulas son estas. Por ejemplo, si uno lo siembra, eh, utiliza el sistema de siembra en rectángulo, o sea, me devuelvo, donde hay dos Ds, podría ser D1 y este D2. Eh, Se estima el número de plantas de esta forma: es el área dividido el producto de las dos distancias. Si se siembra con el sistema de triángulos equiláteros, la estimación del número de plantas que uno puede sembrar se da por medio de la fórmula el área sobre el cuadrado de la distancia entre las plantas, o sea, la longitud de las aristas de los triángulos equiláteros, por 1,1547.
Y pues la riqueza de los argumentos geométricos para llegar a estas fórmulas que estiman esto, pues es fantástica. No voy a ahondar acá, pero pues sí, el proceso de llegar a esas fórmulas incluye unos argumentos geométricos muy bonitos, entre los cuales uno también se puede preguntar de dónde salió ese número fantástico 1,1547, que pues uno desde un inicio se imagina que es, pues es una estimación de un número que probablemente es irracional e incluye raíces cuadradas. Em, Otro ejemplo que les quiero mostrar es el de eh, mantenimiento de piscinas. Em, Cuando se construye una piscina y la primera vez que se llena una piscina se le va a hacer un tratamiento inicial al agua. Entonces, pues siempre debe haber mantenimiento con cloro, pero inicialmente tiene que haber un mantenimiento muy fuerte que implica hacer una cloración y agregar un producto antialgas a una ración de 1 litro por cada 100 metros cúbicos de agua. Eh, Desde luego, cifrar cuánto producto antialgas y cuánto cloro se necesita para el tratamiento inicial depende del volumen de la piscina. Y si ustedes, esto pues uno lo puede encontrar en cualquier eh, municipio de Colombia en donde haya piscinas, en las empresas que hacen tratamiento hay manuales sobre uso de eso y normalmente se encuentran como tres tipos de piscinas, las redondas, las ovaladas y las rectangulares. Eh, en esos manuales también uno encuentra pues, unas fórmulas para calcular el volumen que a primera vista a uno lo sorprenderían. Entonces, por ejemplo, para una piscina redonda, eh, el manual de mantenimiento de piscina sugiere calcular el volumen con la fórmula que están viendo acá. 0,8 por el diámetro al cuadrado por la altura de la piscina. Pues no estaba muy lejana la fórmula que uno le mostraría a sus estudiantes en el colegio, pero no es la misma fórmula. Y sobre todo, de nuevo, este 0,8, esta constante, pues tiene que tener algo que ver con pi. Y solo, digamos, viendo esto, pues uno puede comenzar a proponer eh, preguntas para hacer a sus estudiantes, porque pues, es otra fórmula para calcular el volumen de un cilindro. Pero pues una posible tarea o problema en torno a este contexto es preguntar cuál es la fórmula real o comenzar a preguntarse si ese volumen que está proponiendo esta fórmula es superior o inferior al volumen real de la piscina, o cuál es el error porcentual que se produce al estimar el volumen de una piscina utilizando esta fórmula y no la fórmula que incluye pues un múltiplo de pi en vez de ese 0,8. Em, Otro ejemplo. Este ejemplo nos lo mostraron también, digamos que em, al final les mostraré cuál es la pregunta clave que uno debería hacer. Pero pues básicamente es preguntar a un instructor o un profesor de formación laboral con qué tienen problemas sus estudiantes en matemáticas. Este era un instructor de un programa de instalación de sistemas solares, que los sistemas solares involucran el uso de unas baterías donde se va guardando la energía que se recoge del sol. Y el instructor nos decía, los estudiantes no tienen mucha dificultad calculando la carga, como la capacidad que deben tener las baterías para poder suministrar a unos equipos específicos. Eh, Cuando uno le hace la pregunta, pues como muéstrame un ejemplo de un problema
que los estudiantes tienen dificultades para solucionar, pues salen cosas de este estilo. Es un problema de porcentajes, pero es un problema de porcentajes interesante. Es un problema de porcentajes interesante porque eh, ese 30% no es lo que deben calcular de esos 26 amperios hora que quieren que suministre el sistema, sino que cuando se quiere que el sistema suministre 26 amperios hora y entonces las baterías deben comprarse de forma apropiada para que cuando les quede solo 30% de carga ya hayan suministrado 26 amperios hora. Entonces no es el 30% de 26, tampoco, y tampoco, que era como el problema al que se mencionó explícitamente este instructor, no es calcular cuánto es un incremento del 30% de 26 amperios, porque subir un porcentaje y bajar un porcentaje no es lo mismo. Entonces, pues ahí les dejo ese problema también. Este también es del sector agropecuario, es sobre cómo son los canales de riego en un cultivo. De nuevo, pues hay muchas cosas sobre los sistemas de riego en un cultivo, pero el punto es que uno se encuentra como usos auténticos de las matemáticas y que en muchas situaciones no se parecen a lo que uno encuentra en un texto escolar. Entonces, creo que solo quería de esta tabla llamarles la atención sobre la fórmula que está en el círculo anaranjado. Eso es la fórmula para calcular el volumen, el área, que pena, de un trapecio. Y en realidad también vale mucho la pena ver la que está abajo, que es la fórmula de calcular el área de un triángulo, que se ve increíblemente distinta a la base por altura dividido 2 de la que todos hablamos, pero que tiene un significado, pues que tiene esa forma porque es útil tenerla de esa forma en el contexto de los canales de riego. El y es la altura y el z es lo que se llama en este contexto el talud, que es una forma de medir la inclinación de los lados de un canal triangular, por ejemplo. Y en ese contexto tiene sentido pensar en el talud, que es pensar en la inclinación de las paredes del canal, más que en la base del triángulo. Entonces, pues es otra forma de calcular el área de un triángulo y es la forma que es sensata en el contexto y útil en el contexto de los canales de riego. También otro ejemplo, sobre mezclas de concreto. Es muy interesante encontrar que hay distintos tipos de concreto. Esto es pues, de hablar con instructores de centros de construcción y sobre todo encontrar que los distintos tipos de concreto se dan de acuerdo a proporciones de mezcla en volumen de cemento, arena y grava. Entonces, si las proporciones de cemento, arena y grava son de 1 a 1,5 a 2, ese es un concreto que se utiliza para las construcciones que están sumergidas en el agua. Es un concreto que es útil y que tiene buenas propiedades para la construcción cuando ésta está sumergida en el agua. Entonces, distintas proporciones y, pues, de nuevo, y un poco en lo que iba a la descripción de la charla, hablando de números mixtos y la plomería, pues es muy interesante encontrar que en el mundo de la construcción el uso de proporciones triples, como las que se están mostrando acá, es importante porque determina las propiedades físicas de los materiales de construcción que se quieren utilizar. Entonces, pues,
una tabla llena de información con muchas unidades, se especifican, pues aquí están las proporciones, pero aquí también se especifican por saco de cemento porque pues uno no compra eh, litros de cemento, sino el cemento se vende en sacos, entonces es de utilidad también todo en ese sistema de medidas y también en metros cúbicos que le permite a uno hacer mezclas, por ejemplo, con, pues, con cantidades muy grandes en las que uno pues compra estas materias primas en volúmenes, pero incluso el cemento se vende es por peso. Entonces hay que hacer una conversión entre pues el cuánto entre el volumen del polvo del cemento y el peso y cómo se traduce eso pues en todas estas cantidades. Entonces de nuevo son simplemente una situación muy rica, eh, muy aplicada, llena de unidades y que pues, permite hacer un montón de preguntas interesantes y relevantes. Em, Este ejemplo lo pongo acá, es un poco complejo, solo pues voy a mencionar que también fue una de esas cosas que encontramos que se utilizaban y es muy interesante. Em, Esto se utiliza en los cultivos de invernadero. El hecho es que pues, los cultivos de invernadero no solo, pues no se hacen solo como pues para que no les dé tanto el- el sol directamente a las plantas, sino es para controlar la temperatura y la humedad del aire interno. Y en este control hay una cantidad de variables físicas que tienen un rol y es muy útil poder estar convirtiendo de unas a otras. Entonces, y esta tabla se llama la carta psicométrica, lo que permite es a uno hacer conversiones entre y relacionar distintas magnitudes. Es como un diagrama de una curva de niveles, pero de una complejidad y una riqueza enorme porque en esta misma gráfica hay curvas de niveles que relacionan, creo que como unas 7 variables que afectan mucho como la, pues como la humedad del aire interno del cultivo que puede tener incidencia sobre condensación en las paredes del cultivo, que eso puede a fin de cuentas tener incidencia sobre la temperatura interna del cultivo. Eh, pues sí, básicamente es encontrar cosas que están como que se usan en contextos particulares y que están muy lejos de lo que uno encuentra en los textos escolares. Este también es un ejemplo muy cortico, pero es también relacionado con el pensamiento espacial y el razonamiento geométrico. Pues es muy interesante ver en el área de metalmecánica especifican las partes que hay que crear, digamos, o en un torno, o por moldeado, o por fundición de metal, y pues cómo se diseñan estas partes y qué se hace para pues, volver los objetos sólidos reales. Este es otro ejemplo. Qué pena, voy a mirar cómo estoy de tiempo para, como les dije, ya se me acabó el tiempo. Como les dije, no sabía si quedarme con un ejemplo o mostrarles muchos, pero voy a mostrarles este muy rápido. Este es el del sector de cocina, de restaurantes. Y entonces en parte de cómo determina un restaurante cuál es el costo que debe poner de un plato en el menú o en la carta, es descifrando cuál es el costo de los ingredientes y a partir de eso haciendo unas estimaciones particulares.
Entonces aquí están las estimaciones, son problemas de proporcionalidad y porcentajes, pero pues son muy interesantes porque pues uno debe calcular el costo de hacer la receta, que en este caso de esta crema de pollo produce 4 porciones, se le agrega 10% como margen de error a esa estimación y eso le da a uno el costo de la preparación por porción. Y el punto es que el precio en la carta no debe ser, eh, eh, debe ser, para no embolatarme, debe ser de tal manera que los costos de preparación no superen el 33% del costo en el menú, porque pues esto es un número que se utiliza para garantizar que los costos como de renta del local, de pago a los empleados, eh, eh, permita que el negocio mismo tenga ganancias. De nuevo, pues es un problemas muy interesantes de porcentajes, pero pues las posibilidades de esto para involucrar a los estudiantes en problemas, en situaciones de proporcionalidad y de estimación son muy interesantes. Yo haciendo este ejemplo y tratando de llenar los números me embolaté, digamos, porque la receta misma decía que había que utilizar una cebolla cabezona y cuando me fui a mirar cuánto costaba una cebolla cabezona encontré que el costo de la cebolla se vende es en libras, no en unidades. Entonces, pues el problema de estimar cuál es el costo de una cebolla, si las cebollas se las venden a uno en libras, pues es un problema de estimación muy interesante. Creo que se me acabó el tiempo. Aquí hay más ejemplos. Pues también los quería dejar, si no me alcanzaba el tiempo, para que pues quedaran en la presentación y ustedes los pudieran ver. Em, por último, una historia. Estando como pues en la disposición de estar buscando como matemáticas y viendo el uso de matemáticas pues en todos lados, fue un trabajador a mi casa a instalar un piso de madera y, y lo vi que estaba calculando, pues estimando el área del apartamento para saber pues cuántos metros de piso había que comprar. Pero no lo vi midiendo el perímetro del apartamento que él necesitaba para calcular pues cuántos metros, eso era una longitud de guardascobas tenía que comprar. Las guardascobas son los bordecitos esos que van bordeando el piso. Em, y yo le pregunté que cómo iba a hacer para estimar eso si solo lo vi calculando el área. Y él me respondió que era muy simple, que simplemente calculaba el área y ese mismo número era la cantidad de metros de guardascobas que tenía que comprar. Entonces, pues yo quedé como totalmente desubicado, pues porque esto no me lo estaba diciendo alguien que no comprendía la diferencia entre un área y una longitud, o una área y un perímetro, sino una persona que lleva toda la vida y utilizando esta estimación y sabe que funciona, eh, y es de lo que vive, o sea, él tiene que saber cuánto cobrar con esto. Eh, los dejo para que piensen por qué eh, esta estimación funciona. La invitación es que ustedes como profesores de colegio aprovechen que existe todo este mundo y vayan a donde un profesor de formación laboral y les pregunten cuáles son las mayores dificultades matemáticas de sus estudiantes. Lo que va a salir es un mundo inmerso de contextos relevantes del quehacer de donde ustedes mismos viven. Yo solo les estoy mostrando como los ejemplos, como cosas que salieron de todo el estudio, pero el punto es que esto le permite a uno encontrar situaciones, problemas que están muy conectadas al contexto mismo donde ustedes viven, porque la formación laboral siempre está muy enfocada en producir personas que tienen las competencias y las habilidades para desempeñar
labores que son necesarias en la región misma. Entonces, pues los invito a que les hagan esas preguntas. No dudo que van a descubrir y a aprender mucho como lo hice yo. Y se van a llenar de ideas para crear situaciones, problemas para sus estudiantes. Y pues nos gustaría, a mí, y estoy seguro que a una empresa docente también le gustaría mucho eh, saber de cómo les fue con esta invitación. Muchas gracias. Ajá.